Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con José Barbero. José es decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. Veníamos hablando de los subsidios. ¿Cómo se sale de los subsidios? Y es bien difícil, por eso hay académicos que estudian esto, lo llaman la trampa de los subsidios, como esas trampas que le ponen a las langostas, que entrar es muy fácil y salir es casi imposible. Bueno, es muy difícil. Yo creo que se sale con tiempo y sobre todo con ajustar las tarifas sociales. A mí me parece que en el caso del transporte público urbano ese es un poco el punto, ¿no es cierto? De tratar de mantener, sí, unos niveles de subsidio importantes en población que si no, no podría viajar, pero en otra población que va a usar sus recursos para otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, un poco más tiene. Hay que pagarlo. Producir estas cosas no es barato. Pero la gente cuando le quitan los subsidios bueno, ahí insulta, se enoja, putea, empieza a decir cosas que... Y eso es lo que te muestra... A lo mejor no tienen problema en pagar un café 30 pesos, pero tienen problema en pagar un boleto colectivo de 10. Yo me acuerdo cuando era chico, yo viajaba siempre en subte, y un cospel del subte, no había cospel en esa época, valía lo mismo que un café. Hoy un café, ¿cuánto te sale? Claro. Y un viaje en subte, ¿cuánto te sale? Dije 30 para ser muy económico. Sí, por eso. Entonces ha habido una distorsión en eso, y yo creo que eso hay que explicarlo mucho y requerirá un poco de paciencia y tiempo. Es muy difícil salir, políticamente es complejo. Es muy agradable dar subsidios y es muy desagradable quitarlos. Pero coincidís que estos niveles de subsidios, 66% colectivo, 93% de tren... Son exagerados, okay. Sí. Y otra dimensión más, antes de cerrar el tema, esos subsidios son tan altos en la región metropolitana de Buenos Aires. En otras regiones, en otras ciudades del país, los niveles de subsidio no son tan altos. Los subsidios son más altos, las tarifas son bastante Córdoba más altas. Claro, en el interior Rosario, claro, lo mismo pasaba con los peajes de las rutas provinciales respecto a las rutas nacionales. O sea, las provincias no tenían capacidad de subsidiar tanto, y desde la nación, la verdad, como un poquito de discriminación hacia la provincia, porque todo el subsidio lo pagaba la nación, pero le pagaba más a uno que a otros, ¿no? Muy unitario seguimos siendo. En ese sentido, me parece que ha habido también una distorsión. O sea, esa distorsión se ha acentuado muchísimo en la región metropolitana de Buenos Aires. José, te llevamos al tema de la producción, ¿no? Hoy es común escuchar que en el precio de los alimentos uno de los impactos más grandes es el flete, ¿no? Productores que dicen, bueno, nos sale más barato llevar, por ejemplo, no sé, cualquier producto, maíz de Salta a Rotterdam, que de Salta a Rosario, por ejemplo. No, en buque, o de Rosario a Rotterdam, cualquier producto. Es más caro que de Salta a Rosario. ¿Cuánto hay de cierto para que el transporte hoy sea un limitante para la producción? Y si hay algo que no es cierto. Sí, es un tema. Ahora, empiezo por este ejemplo que vos ponés. Yo trabajo bastante en países distintos de América Latina. No hay país en el que no escuche lo mismo. Que alguien diga, venir desde cualquier lugar que vos quieras del interior del país hasta el puerto me sale más caro que del puerto al destino final. Bueno, salvo en Chile, que la distancia es cortita, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y porque realmente el transporte marítimo tradicionalmente ha sido de 20 a 25 veces más barato por tonelada kilómetro que el transporte terrestre. Entonces, hacer 1000 kilómetros en tierra tradicionalmente equivalía a hacer 22.000 kilómetros, 23.000, 24.000 ¿Qué es lo que ha pasado ahora? En los últimos 2 años el transporte marítimo estuvo en niveles muy bajos, y en el caso nuestro el transporte carretero está un poco alto, por distintos motivos. Uno de ellos también es la relación con el dólar, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa referencia que era 20, 22 veces, 23 veces, puede ser 30 veces. Entonces, pero eso no debería asustarle a nadie, porque eso no es antinatural ni es una cosa extraña. Claro. Son las relaciones técnicas que hay en los costos de estas dos tecnologías tan diferentes. Un barco enorme, por tonelada de kilómetros transportada, tiene un costo mucho menos. No sé, claro. Pero no nos está dejando muy afuera en términos de competitividad. Digo, bueno, eso es solo para esa comparación. Vamos un poco a la parte más gorda de tu pregunta, que era en qué medida el transporte está complicando competitividad en el comercio exterior y costo de vida en la logística interna. O sea, no es la logística no solo de lo que exportamos o importamos eventualmente, sino también de todo nuestro sistema de distribución. Y hoy es cierto que está caro, está un poco alto los niveles de flete, sin duda.
El transporte carretero hoy en la Argentina es más o menos 94% del tonelaje que llevamos, ¿no? El ferrocarril está a 4, más o menos, y un poquitito de transporte de cabotaje fluvial y marítimo está muy disminuido. El movimiento general de carga del país. ¿Y los factores que hacen que sea caro hoy, cuáles son? Que sea caro. Entonces, uno debería decir, primero, bueno, empecemos por el transporte carretero porque es el actor principal, sin duda. Hay varios factores que hacen que sea caro. Primero, el transporte carretero, o sea, el camión, como lo llamamos popularmente, autotransporte de cargas, es un sector tremendamente heterogéneo. Uno lo debe decir, los camiones, bueno, pero una cosa son los camiones de combustible, otra cosa son los servicios expresos, otra cosa son, no sé, carga de cemento, leche muy especializada, otra cosa son los camiones que cargan de todo un poco, digamos, puede ser para el agro, para la construcción, etcétera. Son comportamientos, organizaciones empresarias bastante diferentes. En algunos casos creo que hay algunos problemas de productividad dentro del sector que son importantes, sobre todo en estos últimos, no en los primeros. Las empresas de transporte más grandes en la Argentina, los indicadores de productividad en general son bastante buenos. Cuántos kilómetros hacen por año, cuán ocupadas llevan las bodegas, ¿no es cierto? Bueno, en otros segmentos no. Los kilómetros son pocos, no se amortiza bien el equipo, hay mucho viaje vacío, bueno, todo eso incide. Sí, ahora, por otro lado, ellos enfrentan una cantidad de costos. Hace poco la federación, la FADEAC, que es la federación que agrupa las empresas más grandes de camiones, hizo unos estudios bastante cuidadosos, y el resultado que les muestra a ellos es que entre los costos fiscales y el peaje se va el 40% de los ingresos. O sea, es una cantidad enorme. El costo laboral es más o menos 19%, algo así. Después, bueno, tienen costos de estructura, otros costos operativos, etcétera, ¿no? Y la compra de los equipos. Pero la verdad que uno diría, bueno, en la Argentina hoy tiene costos fiscales altos por impuestos nacionales, por impuestos provinciales e incluso una cantidad de tasas municipales que lo afectan. El costo del combustible no es menor y el costo del combustible tiene una porción de impuestos muy grande. Aparte se paga peaje. Nosotros ahí tenemos una discusión en la Argentina, porque en realidad a mí me parece bien que la carretera la pague el que la use, porque se la va a pagar otro que no la usa. Claro. Ahora, desde los orígenes de nuestra ley de vialidad del año 32, eso estaba cargado en los combustibles, es como un proxy. Si uno no paga un peaje, paga al cargar combustible, supone que tiene una relación con el uso que haces de las calzadas. Era un poco imperfecta, pero ahí estaba. Y eso se rompió en el año 90, ¿no es cierto? Y se direccionó la mayor parte de los impuestos a las naftas que iban a vialidad hacia el sistema previsional argentino. Y de un día para el otro quedaron desfinanciadas las carreteras. Por eso, tan de urgencia, la primera reforma que hizo Menem fue poner los peajes, porque la verdad que el sistema vial quedó colgado, destruido. Claro. Bueno. Después pasó también que las naftas cambiaron más por el gasoil, se hizo un impuesto al gasoil. Ese impuesto al gasoil, a diferencia de la nafta, no es coparticipado, es todo de la nación. Parte va a las carreteras, parte se hicieron para otros fondos, para ferrocarriles, para diversos usos. Y bueno, lo que es cierto es que el que carga el combustible está pagando el impuesto y además le cobran el peaje. Entonces dice, bueno, cobrame doble carga de una de las dos. Claro. José, la verdad que tenemos que evitar otro programa. Con ganas de conversar un montón de temas. Nos quedamos con muchas cosas. José Barbero, decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes que viene. Adiós.